Lo siguiente que veremos es el régimen de propiedad, de trabajo y comercio en las Indias. Lo primero que debemos saber es acerca del régimen de propiedad. Como habíamos mencionado anteriormente, la propiedad de las Indias hace, eh, se legitimiza por medio de las bulas papales alejandrinas. Pero en cuestión de la propiedad privada en las Indias, pues era el rey quien podía otorgar a los conquistadores por medio de una merced o favor real la propiedad de los terrenos. Estos serán llamados mercedades o mercedes. Y los requisitos para poder obtener esta propiedad era que debías comprometerte a que la edificaras o la trabajaras por lo menos en los 5 años siguientes a la entrega. No podías donar esta porción de tierra a la iglesia, ya que se evitaba que la iglesia acumulara bienes, como había pasado en Europa, y tampoco estaba permitido afectar los derechos de los indígenas. Sin embargo, esto no se respetó. Hubieron diferentes tipos de propiedades privadas. Las haciendas fueron muy populares, sobre todo al final de la época van a tener una gran expansión. De una quinta parte de la población van a ser los que poseen estas tierras, que son propiedades rústicas y algunas de ellas urbanas. Y pues la corona estaba intentando acabar con los latifundios, sin embargo no lo va a lograr. El mayorazgo también era otro tipo de latifundio. Este viene del derecho castellano, pero lo que tenía por objetivo era que se pudieran conservar los bienes del linaje de una familia. Por su parte, las mercedes reales pues se otorgaban a los capitanes generales y también a aquellos que habían trabajado en la conquista, y se podían clasificar en dos tipos: en las caballerías y peonías, dependiendo de tu rango en las batallas. La propiedad comunal, pues esta era más que nada para los indígenas. El rey Felipe II ordenó que se procurase la formación de bienes de comunidad en cada pueblo y obligó a los indígenas a contribuir al fondo benéfico del común. Y en esta parte entra mucho y sobresale el tributo de la comunidad y las tierras comunales. La propiedad de las tierras comunales de los pueblos indígenas les permitieron que desarrollaran nuevamente sus actividades agrícolas, ganaderas de dichas tierras, y también se respetaron algunas de sus tradiciones de cultivo. Cabe destacar que a pesar de que los indígenas tuvieran tierras comunales, muchas veces los españoles trataban de apropiarse de esas tierras. Y después vamos a ver algo muy importante igual: la propiedad de la iglesia. Como lo dije antes, la iglesia va a acumular una gran cantidad de riquezas. En la Nueva España también no va a ser la excepción. La corona desde el principio trata de limitar ese poder en la iglesia. Sin embargo, ella logra acumular bastante cantidad mediante las fundaciones piadosas, las donaciones, los préstamos insolutos, y de esta forma va a constituir un régimen de manos muertas. El régimen de trabajo en la Nueva España, pues encontramos 5 principales sistemas de trabajo. El primero, la esclavitud, que es bastante antiguo; la encomienda, que ya se había mencionado; el repartimiento, el peonaje asalariado y los obrajes. En lo que respecta a la esclavitud, si bien la reina Isabel siempre mostró que ella no estaba de acuerdo con esclavizar a los indios, ellos quedaron sujetos a este régimen, y habían 3 formas de convertirse en un esclavo. Podía ser por rebeldía, por guerra o simplemente por no obedecer las leyes divinas. La esclavitud de guerra se suprime en el año 1530 a partir de las nuevas leyes de Burgos, que se expiden en el año 1542, mientras que estas leyes nuevas que se van a promulgar posteriormente, pues van a favorecer a los indios, ya que se ordena que los oidores, que eran las personas encargadas de vigilar que estuvieran funcionando todas las leyes, van a cuidar y van a dar un enfoque en el buen trato a los indios y en que reciban su pago. Sin embargo, los españoles se organizaban para secuestrar a poblaciones indígenas y de esta forma obtener esclavos. En América, los que se vieron más afectados por la esclavitud fueron la raza negra. Los negros pues fueron muy demandados por su mano de obra,
ya que se sabía que eran mucho más fuertes que la población indígena y trabajaron mezclados con ellos en minas, en la agricultura y la ganadería. Sin embargo, también fueron muchísimo más maltratados y agraviados de forma inhumana. La encomienda, pues como ya había dicho, constituía una institución muy representativa dentro de la Nueva España, pero va a terminar de forma definitiva en 1718 hasta 1721, debido a que ya no era tan viable y los indios pues debían pagar un tributo a su encomendero. De este modo muchas familias quedaban sometidas por el poder de los españoles y también eran tratados de forma muy cruel. El repartimiento, también tenía que ver con el trabajo de los indios, pero aquí a ellos se les pagaba ya que no eran vistos como unos esclavos, sino como unos trabajadores que podían hacer quizá trabajos en un molino, en la agricultura, en el pastoreo, etcétera. No eran cosas tan pesadas y pues va a ser muy diferente al peonaje asalariado, ya que van a tener un poco más de libertad. Sin embargo, las jornadas de trabajo podían ser hasta 12 horas y podían caminar hasta 10 kilómetros al día para llegar al lugar donde ellos laboraban. Los sobrajes va a ser una de las formas de explotación más terribles, porque aquí pues los indígenas tenían que trabajar en fábricas, sobre todo de la industria textil, y eran pues encadenados y a veces aprisionados en unas cárceles privadas llamadas traspisquerías. El régimen de comercio en las Indias, pues se va a caracterizar por la influencia que va a tener del mercantilismo y también por el monopolio, los dos principios que caracterizaron la política comercial de los Austrias fueron el puerto único y el monopolio. De hecho, va a constituir un principio básico en todo el sistema mercantil hispano-indiano. Y pues el organismo estatal que se encargaba de controlar y dirigir el tráfico hispano-indiano fue la Casa de Contratación en Sevilla. Esta se funda en el año 1503 y este organismo va a regir todo el comercio en las Indias y todo el comercio que va a tener España con el Nuevo Mundo. De esta manera, pues esta institución gubernamental tenía atributos de índole política, judicial, fiscal e incluso científica. A la casa correspondían todas las cosas correspondientes a la negociación con las Indias, y también actuaban como una oficina de aduanas, de comercio y de administración. En sus oficinas se debían almacenar, vender y contratar las mercancías y aparejos necesarios para el viaje y la contratación de las Indias. Igualmente se hacía respecto de los bienes que de las tierras americanas que arribaban. En 1539 se concedió a la casa la jurisdicción privativa en materia civil y criminal en todo aquello que pudiera afectar a las disposiciones que regían el tráfico hispano-indiano, así como en los delitos del derecho común cometidos a bordo de las embarcaciones. En 1552 se elaboran nuevas ordenanzas y con eso se va a extender hasta 200 capítulos que constituyen, a decir de García Vaquero, la colección legislativa más completa que poseemos sobre la casa para el todo siglo XVI. Y este conjunto de leyes y de normativas van a estar presentes por todo el régimen de la navegación y el comercio marítimo.